Bienvenidos al primer programa de la serie De los Xia a la República, uno de los 4 programas del canal con K de Kung Fu, que es el canal de podcast de la Escuela de Artes Marciales Chinas Canlit de Málaga. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestro blog konkadekungfu.blogspot.com o también comunicarte con nosotros en la dirección de correo electrónico malagakungfu@gmail.com. En el programa de hoy intentaremos fijar algunas de las bases de la información sobre las que trabajaremos en estos podcasts de historia. La trama no siempre es sencilla y manejar de partida una información que nos sirva de sustrato firme, ágil y claro será de gran ayuda para desarrollar nuestros temas posteriores. Para fijar bien este punto de partida, veremos algunos detalles que nos lleven a entender mejor qué es China en su conjunto, cuál es su magnitud geográfica e histórica y qué lugar ocupan las artes marciales en su entramado cultural real. Nos adentraremos en los albores de la civilización china a través de estudios, textos, vídeos y toda aquella información que hemos podido recopilar para aclarar un poco más esta historia, no siempre clara y llena de matices que requieren mucho estudio, mucha investigación, pero que no por eso dejan de ser absolutamente fascinantes. En esos orígenes que intentamos desvelar se encuentra el germen de la tradición marcial que tanto nos interesa. Comencemos. Si hay algo que caracterice a China es su magnitud. China es enorme en casi todo, con una superficie total de 9 millones de kilómetros cuadrados, exactamente 9.596.961 kilómetros, más de 20.000 kilómetros de frontera con otros países y con la montaña más alta del mundo dentro de su territorio, resulta apabullante en términos meramente geográficos. Por algo es el tercer país más extenso del mundo por superficie terrestre, detrás de Canadá y Rusia, sin olvidar que entre sus ríos se encuentra el tercero más largo del planeta, el río Yangtze. En demografía también es la primera de la lista con sus casi 1.400 millones de habitantes. Se sitúa como la primera del mundo también por densidad de población. China es enorme en casi todo lo que miremos, tanto de su cultura como de su geografía o de su economía. Con un Producto Interior Bruto situado a la cabeza de la economía mundial, sus 22 provincias repartidas en 5 regiones autónomas son un ejemplo permanente de crecimiento económico. Pero toda esta magnitud tangible, material, física, no es nada comparada con la magnitud de su cultura. Posiblemente sea, me atrevo a decir, la herencia cultural mejor mantenida hasta nuestro tiempo. La filosofía, ciencia, religión, literatura, medicina, derecho, política, educación, prácticamente todo lo que es China hoy en día se comenzó a gestar hace más de 4.000 años. En este tiempo, los chinos no han parado de entrelazar los elementos culturales en un enorme brocado que se han preocupado por enriquecer, depurar y adaptar a una permanente mutación tanto social como política y económica. China es enorme también en anticipación histórica al aportar tantos descubrimientos a la humanidad que necesitaríamos un podcast exclusivo para hablar solo de este apartado. Sus raíces mágicas, chamánicas y místicas dieron lugar a una visión observadora y profunda del acontecer universal. China profunda, la prehistórica, también nos muestra una importante génesis prematura respecto a otras culturas que no son menos importantes. Los trabajos arqueológicos realizados en diferentes zonas del país arrojan también datos espectaculares como el del mayor registro de dinosaurios fósiles de todo el mundo. El famoso hombre de Pekín, una subespecie del Homo erectus, vivió en China 700.000 años antes de nuestra era, existiendo antecedentes de presencia de homínidos en China de unos 2 millones de años de antigüedad. Los restos de sapiens más antiguos encontrados en China datan de unos 18.000 años antes de nuestra era. Pero eso no es todo. Actualmente se discute en algunos foros arqueológicos la antigüedad de un cráneo de características humanas actuales encontrados en la región de Liujiang de unos 67.000 años. Partiendo de todos estos elementos ya podemos hacernos un poco una idea del tema que tenemos entre manos. Estamos hablando de una cultura antiquísima
con referencias de todo tipo, de orden, tanto científico, filosófico, religioso, que imbrinca todos estos elementos de una forma u otra en un único entramado cultural que da lugar a muchas manifestaciones socioculturales, y entre ellas una que es precisamente la que nos ocupa en este programa, en esta línea de programas de podcast, que no es otra que la historia profunda, la historia antigua, los orígenes de las artes marciales chinas. Es evidentemente un viaje largo, espeso, lleno de detalles y matices que tendremos que ir aclarando poco a poco, y eso hace que posiblemente nos extendamos un poco más de lo normal a la hora de dar detalles que nos ayuden a aclarar también las causas que han dado lugar a esto que nosotros conocemos hoy en día como artes marciales chinas, ¿no? Cuando nos acercamos por primera vez a este fenómeno artístico, ¿no?, a través de cualquiera de los estilos que conocemos en la actualidad, nos asomamos a un precipicio cuyo fondo parece no existir. La diversidad de estilos, la cantidad de filosofías diferentes aplicadas a cada método de lucha es tan extensa que resulta muy complejo, cuando no imposible, fijar un punto de partida exacto como génesis de este fenómeno sociocultural. La lucha, y esto es común, ¿no?, prácticamente en todas las culturas, es una de las primeras manifestaciones del individuo en su relación con el medio. Está siempre en pugna con la naturaleza, con sus semejantes e incluso consigo mismo cuando se ve sometido a la presión de estos dos antecedentes previos. Parece lógico pensar que en su evolución racional el individuo asumiera este estado de lucha permanente y definiera un modelo con el que poder prepararse para estas situaciones, ¿no? En el ámbito de lo social, la guerra, mal que nos guste, es uno de los primeros motivos que han llevado al ser humano a estudiar las formas de lucha y a organizar los grupos, la utilización de armas, definir pensamientos estratégicos, técnicos y tácticos para, en definitiva, crear el universo de lo que denominamos marcial, que no es otra cosa que una definición que agrupa todo aquello relativo a la guerra, ¿no? Fijemos la mirada en las dinastías iniciales e incluso en lo que es la formación mitológica de la cultura china para descubrir este germen arquetípico que ha dado lugar a esta enorme multiplicidad de estilos de combate diferentes, pero una enorme multiplicidad que de una forma u otra mantiene sólidamente interrelacionados a unos con otros en lo que nosotros hemos venido a definir, o otros antes que nosotros han definido fundamentalmente como Kung Fu. Veamos estos antecedentes. Antes de comenzar, tenemos que posicionarnos un poco en definir bien cuál es nuestro objetivo, ¿no? Porque cuando hablamos de que vamos a investigar la historia de las artes marciales chinas, creo que es importante definir qué es lo que pretendemos hacer con este trabajo, ¿no? Fundamentalmente, intentamos entender cuándo se origina una codificación en los métodos de lucha tal y como han llegado hasta nuestros días, es decir, cuándo se crea un cuerpo de estrategia, de táctica, de técnica, de filosofía que aglutina un modelo que se puede perpetuar en el tiempo de una manera incluso que tiene flexibilidad o tiene vida propia para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes de entornos bélicos muy diferentes a lo largo del tiempo. A veces pensamos que los indicios que nos dicen que muy antiguamente ya existían armas y la gente ya se mataba, pues parece ser como que ahí ya están los orígenes de las artes marciales, pero creo que eso es un error de partida importante que tenemos que intentar subsanar antes de adentrarnos en este territorio. Lo primero que deberíamos plantearnos es si el hecho de que existieran armas o el hecho de que existan indicios de conflictos armados de alguna manera confirma que existieran métodos de adiestramiento o de entrenamiento marcial derivados de eso, ¿no?, de esa mera acción de lucha o de esa mera confrontación. Es evidente que existe una diferencia importante entre lo que podríamos ver en otras escenas de nuestra propia cultura, de las cuales hablaremos más adelante, en las que
las confrontaciones o los enfrentamientos entre diferentes pueblos tienen un componente desordenado, tienen un uso del armamento pues no refinado, y esto nos lleva a pensar que realmente dentro del planteamiento del adiestramiento militar no se incluían los elementos que entendemos fundamentales para dar pie a lo que hoy en día conocemos como un estilo marcial concreto, ¿no? Es decir, podemos hablar realmente de una prehistoria del desarrollo de los métodos marciales, pero no de una manera organizada. No tenían definido bien los métodos para conseguir un nivel de habilidad en esas técnicas o en esas estructuras que utilizaban para acabar unos con otros, y por lo tanto tendríamos que diferenciar muy claramente estos dos elementos, porque lo que vamos buscando realmente es encontrar dónde están las bases de los sistemas codificados que incluyen no solamente un conjunto de técnicas, sino también una filosofía de fondo, una idea no solamente filosófica respecto a los fundamentos estratégicos del estilo, sino también una idea de transmisión, una idea de coherencia, es decir, dónde está todo ese sustrato que da luego lugar a lo que hoy en día entendemos como estilos de artes marciales, ¿no? Nosotros podemos realmente, si revisamos un poco nuestra historia, darnos cuenta con relativa facilidad de a qué me estoy refiriendo. Y si vemos, por ejemplo, el nivel de organización que tenía un ejército como el romano en tiempos de Julio César, nos daremos cuenta de que un enfrentamiento entre los galos, ¿no? Muchas veces esto se le suele llamar de muchas maneras, porque realmente lo que entendemos por galos pues eran pueblos muy, muy diversos, pero sí podemos ver que hay una asimetría en cuanto a cantidad de hombres en lucha, y sin embargo los resultados no tienen mucho que ver con esta asimetría, sino que se decantan claramente por el bando romano. Alcanzó unas cotas de efectividad frente a modelos tácticos militares primitivos, pues bestial, ¿no? Porque si analizamos un poco, por ejemplo, la potencia de César en combate con sus propios ejércitos, ¿no? Que se habla en algunos casos de un resultado de derrotas con unas asimetrías impresionantes, ¿no? En el caso de las Galias, por ejemplo, se habla de que con apenas 50.000 hombres fue capaz de derrotar a más de 3 millones de galos, ¿no? Eso nos pone un poco ante la realidad de lo que significa, ¿no? El mero hecho de que exista un conflicto, a el hecho derivado de eso, de que exista una estructura militar preparada, organizada, con componentes estratégicos y tácticos, y también con un análisis pormenorizado de todos los matices que intervienen dentro de un conflicto, ¿no? Una cosa está muy clara, y es que la base de lo que nosotros estamos trabajando, de lo que estamos buscando, tenemos que encontrarla en el terreno de la guerra. Eso es inapelable. A partir de ahí, pues bueno, evidentemente tendremos que hacer muchas diferenciaciones de los estilos, de sus diversos orígenes, de todas las influencias, porque claro, podemos hablar de una práctica marcial civil, podemos hablar de una práctica marcial militar, podemos hablar también, ¿por qué no señalarlo?, de una práctica militar mezclada en términos monásticos. Entonces, que todos estos temas los trataremos más adelante, pero sí es muy importante que fijemos de partida la idea que tenemos, ¿no?, claramente remarcada, lo iréis viendo a lo largo de los podcasts, de que existe un antecedente previo a lo que es la estructuración de los sistemas, que los tenemos que ver como un germen, pero no en sí mismo como el elemento nuclear de esta producción.
bueno, aclarado un poco este punto, quizás de una forma un poco más extensa de la que nos hubiera gustado, pero creemos que es fundamental que vayamos siempre con paso sólido en la medida que va avanzando nuestro relato y sobre todo en la medida en la que vamos concretando los diferentes pilares de esta construcción que pretendemos hacer, ¿no? En el caso de las artes marciales chinas, bueno, en el caso del universo de la guerra, ¿no?, de esta cultura, tenemos que empezar en un plano casi mitológico, porque de hecho casi todos los textos que nos han llegado apuntan en esa dirección, ¿no? El primero de ellos es un personaje de una gran importancia dentro de la cultura china, no solamente en el ámbito de la guerra, sino en muchos otros ámbitos, que no es otro que el emperador amarillo, o como en algunos textos se le suele denominar, Huang Ti. El emperador amarillo es señalado como el creador y la gran referencia de la cultura china. Es uno de los 5 emperadores mitológicos quien, según la tradición, reinó desde el 2698 al 2598 a.C. Se le suele representar como un general conquistador, pero también en algunos casos aparece como un juez, como un inmortal, e incluso se le señala, ¿no?, también como el dios de la montaña Kunlun y centro de la tierra, ¿no? Esto ya nos habla un poco de estos antecedentes mitológicos. Algunos estudiosos señalan que el mito de los 5 emperadores se basa en realidad en una serie de jefes tribales del tercer milenio antes de Cristo que habrían logrado victorias militares previa a la unificación de lo que se suele entender por la primera dinastía, que es la dinastía Xia, ¿vale? Aquí estaríamos hablando sobre los siglos XXI al XVI a.C. De momento, toda esta parte de la historia a la que nos estamos refiriendo ocurre antes de nuestra era. Nosotros normalmente nos referiremos a estos periodos como antes de Cristo, por ser una referencia que nos permite ubicarnos mejor en el tiempo, pero todo lo que vamos a ver a lo largo de este primer capítulo, de este primer programa, se refiere a este periodo temporal antes de nuestra era, ¿no? El emperador amarillo es considerado tradicionalmente como uno de los iniciadores de la civilización china. Hay muchísimos textos, ¿no?, en los que aparece como el origen de todo lo concerniente a la cultura del gran imperio, pero en lo relativo a la guerra, ¿no?, aunque tiene relevancia también, ¿no?, por sus victorias, y en algunos casos incluso llega a ser señalado como un dios de la guerra, ¿no?, hay otro personaje que es coetáneo suyo también, que nos parece que es más relevante, sobre todo en lo que nos interesa, ¿no?, sobre la producción de las artes marciales, que es su enemigo directo, su antagónico, que es Qi-You. Qi-You, como enemigo del emperador amarillo, se le reconoce mitológicamente como creador de una gran cantidad de armas e incluso de la misma guerra, ¿no?, del fenómeno de la guerra. De acuerdo con la historia, era un ministro descendiente del emperador rojo, pero como ocurría mucho también, y ya veremos que a lo largo de la historia de China esto es una constante, usurpó el trono, ¿no?, de este emperador. Según el Shu Ji Ji, o Cuentos de los Sucesos Extraños, es una colección de novelas de extraños eventos, escrita pues en el siglo V, ¿no?, antes de Cristo, por supuesto, durante el periodo de Qi del Sur. Ya iremos viendo luego un poco más una ubicación temporal respecto a las dinastías, respecto a los diferentes estados que poblaban lo que hoy entendemos como China, ¿no?, que eso no fue siempre así, ¿no?, inicialmente no fue así. Qi-You suele también estar representado en textos, sobre todo en este texto, ¿no?, que comentábamos antes, como alguien con un cuerpo humano, pero que tenía patas de aves, 4 ojos y 6 pies, ¿no? Y un cuerno en la cabeza, eso que no nos falte también, porque los cuernos en la cabeza es un tema importante, como veremos más adelante. Sus 88 hermanos, que se ve que eran unos cuantos, todos tenían la forma de animales, pero con cabezas de bronce y frentes de hierro, ¿no? También se cita en estos cuentos de los sucesos extraños que se alimentaba de piedra y arena. Bueno, con esto que creo que queda bastante claro, ¿no?, que son todo imágenes representativas, pero que, como suele ocurrir, pues tiene un trasfondo de realidad, ¿no?
Estas notas mitológicas sobre el origen de la cultura china, en las que aparece el emperador amarillo como un antagónico de este hombre, realmente nos llevan también a la conclusión dentro de esta historia mitológica en la que el emperador amarillo lo derrota y crea lo que son las bases de la cultura china. Por lo tanto, este principio cultural, ¿no?, tendríamos que verlo ya en un ámbito puramente militar. Es decir, el emperador amarillo derrota a su oponente y su oponente se le entiende que es el creador de la guerra y es el creador de un inmenso arsenal de armas, y por lo tanto aquí vemos también de una forma simbólica ese enfrentamiento entre lo que es el aspecto de la cultura, ¿no?, el aspecto del conocimiento, de lo necesario para la sociedad, y su relación directa con la cultura de la guerra, ¿no?, lo que es todo aquello que nos lleva a la aniquilación. No deja de ser un simbolismo de lo que podemos cultivar en un ámbito o en otro, ¿no? Pero sin embargo, no hay la más mínima duda de que los orígenes de la civilización china están absolutamente impregnados en sangre. Por más que nos cueste intentar verlo de otra manera, una parte importante del origen de nuestra práctica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Podríamos, por lo tanto, enmarcar todo esto en lo que se entiende como historia antigua de China, y que iría desde lo que sería la mítica aparición del emperador amarillo en la cuenca del río Amarillo hasta la creación de la primera unificación del territorio por Qin Shi Huang, ¿no? De este también hablaremos bastante más adelante, pues porque fue en definitiva el primer emperador de China y fundador del primer imperio, el primer gran imperio, la dinastía Qin, en el año 221 a.C. También, si revisamos de una forma más sensata la historia y por supuesto sin perder de vista la información que nos aporta la mitología, podemos señalar que estas confrontaciones son el punto de partida de nuestra historia. En los trabajos arqueológicos que se han llevado a cabo en la región de Jiangsu y en Shanxi, se han encontrado restos óseos humanos con señales de heridas infligidas por armas con una datación cercana al periodo neolítico, ¿no? Es importante que recalquemos que el neolítico chino no se corresponde con el neolítico europeo en términos de tiempo, ¿no? En este caso nosotros podemos situar cronológicamente este periodo en China en torno al 6500, el 5500 a.C. Por lo tanto no es coincidente con el neolítico europeo, ¿no? Esto nos lleva a fijar de partida que la idea de que el pueblo chino ha conocido la guerra desde su periodo neolítico hasta casi nuestros días, ¿no? Es cuando comienzan a establecerse las primeras dinastías, cuando podemos fijar otro estudio más fundamentado arqueológicamente. Como señalábamos antes, reconocemos que la primera de ellas es la dinastía Xia, o dinastía del verano, como le han traducido algunos historiadores. Esta dinastía, que ocupa el periodo entre el siglo XXI y el XVI a.C., es el espacio histórico en el que China pasa de la piedra al metal, con una gran cantidad de restos arqueológicos para su estudio, entre los que se incluyen todo tipo de armas, bronce, casco, arcos, flechas, todo lo que queramos buscar en términos de panoplia militares, aparecen en estas excavaciones que han revelado el origen de esta dinastía, que es importante que resaltemos que hasta el siglo XX se pensaba que esta dinastía pertenecía a un periodo mítico, ¿no? Que no se sabía realmente si había existido o no, hasta que en unas excavaciones que se realizaron en el año 28, en 1928, en la provincia de Henan, se mostraron numerosos indicios de su existencia y, lo más importante, sobre todo de cara a nuestro estudio, que era sobre su metalurgia sobre el bronce, ¿no? Este es un tema bastante importante porque una parte importante de estas culturas, sobre todo en el ámbito metalúrgico, tenía mucho que ver con la producción de armas, ¿no? En 1959 se confirmó en unas excavaciones que se realizaron en la ciudad de Jiangxi, en Henan, la situación de dos grandes palacios que pudieron corresponderse con la capital de esta dinastía. Estos restos, que están datados entre el 2100 al 1800 a.C.,
de alguna manera limpian un poco la atribución mitológica que se había dado a esta dinastía y se corroboró que efectivamente había existido y había tenido una influencia importante en las posteriores dinastías, ¿no? La transición de esta cultura a la siguiente, que sería la segunda dinastía, que también hubo un tiempo en que se pensó que era mitológica, es la dinastía de los Shang. Esta también, ¿no? Este periodo de transición se realizó, como era de esperar, a través de un dilatado periodo de guerras entre todos los pueblos colindantes y los Xia, ¿no? Su último emperador fue derrotado por el rei Tang de este pueblo, de estos Shang, ¿no? Que procedían del este de China, instaurándose esta nueva dinastía, ¿no? En las memorias históricas, ¿no? Que es el texto de referencia que se ha utilizado siempre respecto a este periodo, digo, es importante que lo resaltemos porque es realmente el trabajo del primer historiador chino, que es un Sima Xiang, del cual vamos a hablar bastante porque saldrá en muchas ocasiones, ¿no? Este historiador recopila en un texto fundamental para el estudio de este periodo, pues bueno, una gran cantidad de información respecto a las culturas de la época y detalles que son fundamentales para entender cómo funcionaban esta gente, ¿no? En estas memorias históricas se señalaba que la dinastía Shang trasladó su capital de lugar hasta en 6 ocasiones, quedando finalmente fijada en la ciudad de Yin. Claro, estos traslados no eran gratuitos, no era que esta gente decidieran irse a vivir a otro sitio, sino que normalmente estos éxodos, como veremos luego, ¿no? En el caso de la dinastía de los Zhou, tenían mucho que ver, pues bueno, con invasiones, con problemas internos, con actos de guerra que siempre provocaban que cualquiera de las dinastías intentase desplazar el espacio donde se encontraban sus dirigentes, ¿no? Esto, si una capital se ha trasladado de sitio hasta en 6 ocasiones, pues podemos pensar que los Shang también se vieron envueltos en más de una revuelta, ¿no? Los trabajos arqueológicos han descubierto sobre esta cultura más de 11 tumbas reales, ¿no? Estas realmente donde quedó finalmente fijada la dinastía, que es en la ciudad de Yin, ¿no? Ahí se han encontrado 11 tumbas reales y los cimientos del palacio principal de los Shang, ¿no? Y aquí lo importante de este descubrimiento es que aparecen un cúmulo importantísimo de armas de guerra, también con objetos de uso oracular, ¿no? El último rey de los Shang se suicidó después de que su ejército fuera derrotado por los Zhou. Los Zhou es la dinastía que le sigue y que es de una gran importancia porque sí que podemos fijar realmente aquí los primeros indicios ya descritos de lo que podrían ser métodos de entrenamiento marcial o sistemas que han tenido en cuenta una metodología en su desarrollo, han tenido en cuenta una estrategia, una filosofía, una táctica, una técnica, sistemas refinados que tienen mucho que ver con los estilos que practicamos actualmente o con estos estilos que nos han llegado, porque realmente muchos de los estilos que se practican hoy se practican de una manera casi ornamental con respecto a lo que era su sistemática de entrenamiento no hace tanto tiempo, pero hace 200 años la manera en la que se abordaba el entrenamiento de las artes marciales, pues en algunos casos era muy diferente a cómo se aborda actualmente. Pero bueno, no nos vamos a extender más en este tema porque lo iremos viendo en la medida que vayamos avanzando episodio tras episodio, ¿no? Esta dinastía, los Zhou, es muy importante para nosotros, como decíamos antes, porque en este periodo asistimos a uno de los eventos más significativos en el ámbito militar de este periodo antiguo, ¿no? De esta antesala de la creación de los estilos, ¿no? Lo que se ha denominado el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Imaginaros un periodo en el que durante una franja importante de tiempo muchos pueblos diferentes, muchos reinos, combaten unos contra otros, aniquilándose, incluso en algunos casos extinguiéndose completamente en estos ámbitos guerreros, ¿no? Todo esto ocurría
entre el siglo V a.C. y el 221, también antes de nuestra era, ¿no? Es un periodo en el que 7 ducados concretos de la dinastía Zhou se autoproclaman reinos y comienzan a guerrear entre ellos hasta que finalmente hay uno que acaba venciéndolos a todos y que fija la primera dinastía histórica reconocida como China, que es la dinastía de los Qin, ¿no? Deberíamos pararnos un poco a ver este periodo porque independientemente de que veamos los antecedentes de la práctica marcial, tenemos que comprender también qué está ocurriendo durante todo este periodo, porque al margen de las guerras también existen otros elementos que prosperan y que tienen mucho que ver con la práctica marcial, sobre todo en el ámbito de la filosofía, ¿no? Como hemos señalado antes, eran 7 pueblos que estaban guerreando entre ellos. Estos pueblos eran Qi, Shu, Yang, Han, Cao, Wei y Qin. Estos últimos fueron los que realmente acabaron con todos los demás, ¿no? Los Zhou, volvamos un poco a ello antes de entrar en esta fase de los reinos combatientes, como tercera dinastía, ¿no? Recordad que hablamos de los Xia y los Shang. Los Zhou ocuparon el núcleo de la cultura china durante más de 7 siglos. Es decir, estamos hablando de una dinastía muy importante, es un periodo muy extenso de la historia de China, pero es un periodo que, aunque lo clasificamos como Zhou, ¿no? Tiene muchas particiones que es importante que las concretemos, ¿no? De hecho, los historiadores hablan siempre de que la dinastía Zhou está dividida cronológicamente y geográficamente por 2 etapas fundamentales. La primera de ellas, la de los Zhou del oeste u occidentales, que va desde el 1027 al 771 a.C., y la de los Zhou del este u orientales, que va desde el 770 al 221 a.C., ¿no? Esta última etapa, que es la que nos interesa a nosotros, la podemos dividir en 2 periodos a su vez, 2 periodos históricos importantes. El primero, que lo denominamos el periodo de primaveras y otoño, en el que se configura la definición de estos 7 reinos. Se configura porque no habían solo 7 reinos, es decir, durante este periodo había una miriada de pueblos, de ducados, de pequeños reinos autoproclamados, por supuesto, porque la hegemonía pertenecía a la dinastía Zhou, que se matan entre ellos hasta generar estos 7 grandes bloques, ¿no? Este es el periodo de las primaveras y los otoños, ¿no? O de primavera y otoño, como algunos lo han definido también en algunos textos. Todo esto ocurría entre el 722 y el 481 a.C. Y el periodo de los reinos combatientes seguía ese segundo periodo de los Zhou orientales, que va desde el 403 hasta el 221, que es cuando se funda esta primera dinastía Qin, de la que hablaremos ya en el siguiente podcast. En toda la sociedad de los Zhou tenía una organización basada en la agricultura. La producción agrícola era fundamental para el mantenimiento de la sociedad en su conjunto, pero claro, esto dio lugar a una estructura claramente feudal. Como sabéis, las estructuras feudales tienen una particular organización del territorio, desde las bases de los señores propietarios de la tierra hacia los vasallos, ¿no? En esta época en China la tierra estaba dividida habitualmente en parcelas, y las parcelas era curioso porque tenían una forma cuadrangular, eran cuadradas, y a su vez interiormente estas parcelas estaban organizadas en divisiones, eran divisiones que, atendiendo a esta participación del terreno, solían ser normalmente unas 9 porciones, de las cuales 8 de ellas ocupaban todo lo que era la periferia, y en el núcleo central de todo este terreno estaba la plaza principal, la que le correspondía al señor feudal, que quedaba protegida de una forma u otra por las 8 restantes parcelas que la rodeaban, ¿no? Era una manera de configurar también la seguridad del señor feudal que vivía en el núcleo, ¿no?, de todo su territorio. También existían otras formas de nobleza, pero que no poseían territorio. Es importante que veamos que el ámbito feudal no siempre era exclusivamente de señores y vasallos, sino que también existían nobles que no tenían posesiones, ¿no? El señor feudal supremo era el rey, que además de ser el propietario final de todo, también cumplía una función ritual en la sociedad frente a los dioses.
Hablábamos antes de lo importante que era el tema de los dioses en el ámbito de la guerra. De hecho, esto va a ser una constante no solamente en este periodo predinástico, sino que a lo largo de la historia veremos que el aspecto ritual religioso es un componente que aparece constantemente enlazado a los sistemas militares o a todo lo que tiene que ver con la guerra. Uno de los motivos por los que los Zhou fueran poco a poco perdiendo su poder tiene que ver también con el hecho de que fueron vendiendo las tierras de las que eran propietarios a las diferentes familias y clanes que las explotaban. Una parte importante de la sociedad, al igual que ocurría en Occidente en esa época, tenía tradición esclavista. Normalmente estos esclavos se destinaban a labores domésticas y provenían de guerra o incluso de la cárcel. Es decir, la gente que cumplía condena por algún motivo, pues podían llegar a ser esclavizados también, ¿no? En origen, las amenazas más importantes y que militarizaron de forma permanente la estructura de la sociedad Zhou fueron, pues bueno, los intentos de invasión de su territorio por las tribus nómadas del norte, que esto veremos que también es un aliciente, por no decir una influencia constante en la definición no solamente de la militarización china, sino también en algunas características que iremos viendo en muchos de los estilos de lucha que hoy conocemos como Kung Fu, ¿no? Cuando hablamos de los Zhou nos referimos a estas dos variantes, siempre, oeste y este, ¿no? Y la historia nos relata cómo en el 771 a.C., uno de los vasallos de los Zhou, los Shen, y un grupo que también se les suele denominar tocarios, que son grupos occidentales que estaban muy acostumbrados a la guerra, se unieron y lanzaron un ataque sobre la capital del reino, ¿no? Con Hao. En esa batalla murió el rey Yu, 12º monarca del clan, y su heredero, el rey Ping, pues decidió trasladar la corte por el año 722 a Chenzhou. ¿Os acordáis que hablábamos antes de estos desplazamientos de las cortes que solían tener que ver con, pues bueno, amenazas de guerra, sublevaciones internas, es decir, cualquier cosa que amenazara la vida de los dignatarios o que se entendiera que podía conllevar un riesgo real, pues podía provocar que se desplazaran las capitales a zonas más seguras, ¿no? Este fue el caso de lo que ocurrió con los Zhou, en la que los Shen y los tocarios se unieron y lanzaron un ataque potente sobre la capital, y vamos, hasta el punto que murió el rey, generando una traslación de poder a su heredero. Y este, pues bueno, no lo pensó directamente y desplazó la corte, se la llevó a un territorio más oriental, en lo que hoy en día, si tenéis por ahí un mapa a mano, que recomendamos que en estos podcasts, pues bueno, os hagáis de unos cuantos mapas para ir pudiendo señalar, ¿no?, en cada zona que vamos citando en estos programas, dónde transcurren los hechos, ¿no? Que eso es importante también en una construcción mental, como veremos también más adelante, tener claro qué ámbitos geográficos ocupan los sucesos que vamos detallando, porque hay un importante componente geográfico en la producción luego de diferentes estilos marciales, sobre todo las influencias de regiones y la convivencia de estilos dentro de una misma región, como generaba también una influencia entre ellos. Pero no nos vamos a apartar mucho del tema, seguimos señalando un poco el por qué este desplazamiento genera realmente una división geográfica en la cronología de la dinastía Zhou, que pasan a llamarse en este momento, sobre todo en el ámbito de la historia, como los Zhou orientales, porque desplazaron la capital víctimas de esta guerra. Este traslado no solamente significó un cambio en cómo dentro de la historia se dividen estas dos etapas, sino que también significó una debilidad progresiva de los Zhou frente a sus estados vasallos, ¿no? Algunos de los cuales, pues bueno, ya llegaban a tener más poder militar incluso que ellos. Podemos hablar desde este momento, ¿no?, de un poderío, pues bueno, casi ornamental, teórico,
que no práctico, porque los restantes reinos que batallaban entre ellos permanentemente habían acumulado un poder enorme, y esto influyó notablemente en el incremento de la actividad militar de todo el territorio y por ende del desarrollo de los métodos de combate, ¿no? En este periodo la forma de la guerra, en esencia, se va transformando paulatinamente, y el acceso a la industria metalúrgica del hierro, que también ocurre en este periodo, hace que los ejércitos se desarrollen potencialmente hacia la infantería y la caballería, reduciendo el uso de los carros, que hasta ese momento pues bueno, eran casi predominantes en el ámbito de los conflictos bélicos. Antes habíamos dicho que el rey Pin había huido, o mejor dicho, trasladado la corte al este, en lo que es la zona que conocemos como el Valle del Río Amarillo, ¿no? En este traslado hubo 3 reinos que les apoyaron y les dieron protección militar, que fueron Qin, Jin y Shang, y que a partir de ese momento relegaron ellos mismos al emperador a este papel de contacto celestial bajo el control de estos estados feudales muy militarizados y muy potentes, ¿no? Si vamos viendo cómo se va configurando el periodo de los reinos combatientes, no debemos olvidar cómo estos diferentes pueblos se fortalecen a sí mismos, ¿no? Pero hay uno hegemónico desde el comienzo que ya marca unas pautas de militarización mucho más potentes, quizá porque también estaba en un constante contacto con invasiones de las tribus nómadas del norte, y eso les llevó a afinar mucho toda su maquinaria de guerra, ¿no? Este estado de guerra permanente, esta pugna constante a lo largo de la historia de China, comienza aquí, comenzó mucho antes, pero aquí ya se define como un tipo de fractal, ¿no? que se mantiene prácticamente hasta la época de la República. Las luchas políticas dentro de cada uno de los reinos, las guerras civiles, el constante ataque por parte de grupos rebeldes a cada una de las diferentes etnias, conformaban un panorama que no daba lugar a dudas respecto a la militarización de la antigua China. Estos periodos son también una fuente de esplendor en lo relativo a la ciencia y la filosofía, ya que es precisamente en este periodo cuando surgen corrientes filosóficas que hoy conocemos bastante bien, pero que en aquel momento significaron una gran revolución, como fue el confucianismo, el taoísmo o el lejismo, ¿no? Entre otras, dentro de un grupo de corrientes que se le suele denominar por parte de los estudiosos como 100 escuelas de pensamiento. No es que fueran 100 escuelas, pero hace alusión al gran volumen de escuelas filosóficas que se dan cita en este periodo de los reinos combatientes, ¿no? Esto es importante resaltarlo porque en estas escuelas está el verdadero germen filosófico y moral de los futuros estilos marciales codificados. Cuando analizamos el fenómeno marcial, es importante que ampliemos completamente el espectro de nuestra visión, no solamente al plano técnico, estratégico o teórico. Tenemos que ver que son un cuerpo que incluye una filosofía profunda, que incluye también una metodología de progresión que relaciona al individuo con sus capacidades, y que también nos marca una moralidad de uso que, si antaño era importante, hoy en día es mucho más importante todavía. Pero el germen de todo este concepto que ahora entendemos como el Budé, que sería la virtud marcial, ¿no?, de los wuxia, de los guerreros, nace en gran medida entre estos textos que se producen en estas escuelas filosóficas, ¿no? Hay uno que es fundamental y al que debemos dedicarle un espacio aparte dentro de toda esta historia, que es el confucianismo, término que fue utilizado por primera vez por los jesuitas a finales del siglo XVI para señalar esta doctrina, y que ha marcado de una manera relevante y contundente las costumbres tanto institucionales como sociales de China y también de todo el Oriente Asiático.
Bueno, pues parece que el tiempo se nos ha echado encima y quizá este es un buen punto para cerrar este primer capítulo en el que hemos abordado los antecedentes históricos necesarios para poder fijar los pilares de este recorrido a través de la historia de las artes marciales chinas. Esperamos que os haya interesado la información que hemos desarrollado y que nos sigáis escuchando en los próximos programas que ya estamos preparando. Un saludo desde Canlí y os deseamos gratas lecturas y mucho entrenamiento, siempre bajo la premisa de que más vale un gramo de práctica que 1000 kilos de teoría. Hasta luego.